Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios que dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Puede tomar su asiento. Y como siempre le voy a pedir toda su atención. A este mensaje le he titulado: Dios mismo ha venido a salvarnos. Le voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque en esta noche podemos tener una experiencia sobrenatural, una experiencia con lo celestial, con lo divino. Y es que no se puede esperar menos de una reunión donde se alaba y se glorifica al único Dios vivo y verdadero. Hermano, hermana, nunca se conforme. Nunca se deje engañar por nadie, porque muchas veces los líderes se descuidan y al descuidarse le dan un alimento común, simple, porque no tienen ese ánimo, ese deseo de buscar alimento nuevo, fresco, y le dan cualquier cosa. Y el pueblo, hermanos, se acostumbra a la comida enlatada. Pongamos atención a la palabra de Dios y que en esta noche abramos el corazón, abramos el entendimiento, que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos tener la revelación de la palabra de Dios. Y cuando hay revelación de la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas. Todos sabemos que Jesús, el Cristo o Cristo Jesús, es el Salvador del mundo. Y sería conveniente que pusiéramos atención a lo que dice la palabra de Dios, porque hay escrituras, hermanos, que a mí, desde el principio de mi conversión, me sacudieron tremendamente desde lo más profundo. Yo por eso les digo, una persona, si no tiene una revelación directamente de parte de Dios, no puede llegar lejos. Y si esa persona ha tenido una revelación de parte de Dios, eso puede mantenerle todos los días ardiendo para poder llegar hasta el final de la jornada. Ponga mucha atención en lo que dice aquí la palabra de Dios. Esta es una profecía que tiene que ver con nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y por eso le cité desde el verso 8. La escritura que necesitamos está en el verso 9, pero le cité desde el verso 8 porque ahí hace referencia a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por allá en 1 Corintios capítulo 15, no lo lea, pero tiene que ver con esta escritura del verso 8. Pero yo quisiera que pusiera atención en el verso 9, que es donde nos vamos a centrar,
ya que el verso 8, recuerde, solamente se lo cito, porque esto tiene referencia con la manifestación de nuestro Señor Jesús, el Cristo, nuestro Salvador. En otra ocasión vamos a ir a buscar las escrituras que nos conectan con el Señor Jesús, pero hoy nos vamos a centrar en descubrir al mismo Dios viniendo a buscarnos y a salvarnos. El mismo Dios, piense esto, el mismo Dios mirando nuestra necesidad, el mismo Dios viniendo a salvarnos en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí, grábeselo bien. Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, aquí está el punto, he aquí, como que si estuvieran apuntando al Señor Jesús, y está hablando Dios en el Antiguo Testamento. Está hablando Dios usando solamente al profeta Isaías como un conducto para dar el mensaje. Por supuesto, aquí le está dando el mensaje al pueblo de Israel. Pero ¿a quién más se lo iba a dar si el único que conocía al único Dios verdadero era Israel? No había otro pueblo. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, pero entonces ¿qué estamos haciendo nosotros si solamente había un pueblo con el cual Dios trataba? Estamos aquí nosotros porque cuando vino Cristo Jesús, o el mismo Dios manifestado en carne en la persona de Jesús, vino a su pueblo, a los judíos, al pueblo que Dios había escogido de antemano, al único pueblo, a la única nación en toda la tierra que había escogido. A ellos vino, pero ellos le rechazaron. Por eso dice por allá en Juan 1:11, a lo suyo, a su mundo vino, y los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Pero luego dice en el verso 12, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos son pueblo de Dios ahora? Pues hermano, hermana, ¿a poco ni sabía? Pero el mismo Dios, le puedo decir con toda libertad, en persona, es el que vino a buscarnos y nos ha salvado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le digo, el mismo Dios, Él es espíritu, pero le digo en persona porque se manifestó en carne, se hizo hombre y así vino a rescatarnos. ¿Por qué? Porque en esa humanidad estaba el sacrificio agradable a Dios para poder quitar el pecado del mundo y así que nosotros pudiéramos entrar a la gloria y la gloria pudiera entrar a nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ponga atención en esto. Isaías 25, verso 9. Haga esto, piense en esto. Isaías, alrededor de 700 años antes que Cristo naciera, con una anticipación de 700 años por medio de este profeta, Dios está anunciando que vendría a salvarnos. Muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, se pone al Señor Jesús como el Salvador. Pero el mismo que pone al Señor Jesús como Salvador, dice que Jesús no es Dios. Entonces, si Jesús puede salvarnos, es que es Dios. Fíjese bien lo que le digo. Porque el único que podía salvar a los hombres era Dios. ¿Pero por qué Dios? Porque yo no ofendí a nadie más que a Dios. Fíjese bien. Y si Jesús fuera otro,
entonces, hermanos, ya serían dos dioses. Pero solamente es un Dios al cual ofendió Adán y Eva. Al ofender a ese Dios, Adán y Eva, ellos quedaron sujetos, quedaron sometidos, quedaron esclavos del pecado. Y por lo tanto, ellos tenían que morir. Y si alguien los podía salvar, era el mismo Dios a quien ellos ofendieron. Pero para poderlos salvar, había que derramar sangre de alguien perfecto. Y entre nosotros, desde que Adán y Eva pecaron, no había nadie perfecto. Así es que, ¿cómo se iba a hacer? La única forma era que el mismo Dios participara de una humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado. Para esa humanidad, el mismo Dios llevarla al sacrificio y ahí pagar por el pecado, remover el pecado y hacer la relación de Él con los hombres nuevamente. Aquí es donde me vienen a mí escrituras para auxiliarme en este tema, y me llama la atención el Señor de aquella escritura que se encuentra en la segunda de Corintios capítulo 5. Mire qué precioso verso 19. Venga conmigo, vamos a la Sagrada Escritura y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Hablando de este tema, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tener tiempo para leer la palabra de Dios. Ya me voy a quedar aquí con ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios. Les voy a estar entregando 5 predicaciones por semana. En unos días más les seguimos los miércoles y los martes. Nada más que usted me responda. ¿Para qué me voy a venir solo aquí? Pero al rato no van a querer salir de la iglesia, verán. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Ya cuando llega uno a cierta edad, como que se le olvida de qué estaba hablando. ¿De qué les estaba hablando? Fíjese bien, ¿de qué les estaba hablando? De que el mismo Dios, ya me acordé, de que el mismo Dios nos vino a salvar. Que el mismo Dios que es espíritu y que es santo y que contra Él pecamos en nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque usted y yo pecamos en ellos. Ellos pecaron y nosotros heredamos ese pecado, esa esclavitud del pecado, de manera que podemos decir, ahí estábamos en nuestros primeros padres. Y les digo, nadie podía sacrificarse por nosotros, porque no había una persona pura en este mundo. Y para que hubiera una persona pura en este mundo, el mismo Dios tuvo que tomar una naturaleza humana, tuvo que asumir una humanidad semejante a la nuestra, para poder llevar a cabo ese sacrificio para Él mismo, no otro, Él mismo reconciliarnos con Él. Por eso le digo, muchas veces usted escucha que alguien dice, Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, pero llegando a este punto, ahí como que ya salen dos. No, hermanos, solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice allá en Timoteo 2:5, primera de Timoteo 2:5. Vayamos entonces a ver qué dice segunda de Corintios 5:19. Dice, Dios estaba en Cristo. Oiga esto, hablar de Cristo es hablar de Jesús, el ungido. Es hablar de aquel niño que nació de María. Hablar de Jesús es hablar de nuestro Señor, aquel que empezó a predicar y a decir después de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es aquel que llamó a 12 discípulos y empezó a predicar. Ahí dice, Dios estaba
en Cristo. No dice que Dios estaba en la gloria y Cristo estaba solo acá. ¿Verdad que no dice así? Dios estaba en Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? En Dios. Oiga bien, Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en Dios. No podían separarse, porque acuérdese, Jesús era engendrado por el Espíritu Santo y fue engendrado en el vientre de María, de manera que no podemos separar a Dios de Jesús. No podemos separar la deidad de la humanidad. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pero mira lo que dice ahí, lea su Biblia, esto es glorioso. Dios estaba en Cristo. No dice que Dios estaba en la gloria y Cristo aquí en la tierra. Dios estaba en Cristo. Si Dios estaba en Cristo, entonces Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Si Dios estaba en Cristo, entonces Jesús era el mismo Dios caminando en esta tierra en la persona de Jesús. Si Dios estaba en Cristo, entonces Jesús era el mismo Dios que vino a visitarnos. Pero no solamente vino a visitarnos a ver cómo estábamos y descubrir cómo estábamos en la miseria del pecado y dispuestos a ir a la condenación eterna, sino que vino, sabía que estábamos en pecado, sabía que éramos esclavos del pecado y de Satanás, y vino para libertarnos. Por eso dijo, aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Se recuerda? Le comencé diciendo que Dios mismo vino a salvarnos. ¿Estamos entendiendo? Dios mismo vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? De cualquier cosa. Primero del pecado. Fíjese bien, primero del pecado. Por eso es que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Al morir, ahí derrotaba a Satanás, le quitaba el lugar a Satanás, rescataba a la humanidad al morir en la cruz. Y ya de ahí, pues a librarnos de cualquier cosa. Pero si nos libran del pecado, también nos libran de la enfermedad, porque por causa del pecado viene la enfermedad. Entonces en esta noche vamos a descubrir al mismo Dios alcanzándonos y tocándonos para ser salvos. ¿Salvos de qué? De lo que sea, de lo que tengas, de lo que traigas. Cuando tengas tiempo, un día de estos vas a pasar por ahí donde está un cementerio. Hace muchísimos años yo venía de Pomona hacia acá. Este era el trayecto. Saliendo de Pomona sube uno una montaña y un cerrito y hay un cementerio en ese cerro ahí. Y un día de esos, hace muchos años, descubrí una pintura ahí. En uno de esos marcos grandes que ponen para que pongan anuncios ahí para vender algo, ahí estaba, hermanos, una pintura. Y solamente era la parte de una mano muy fuerte, muy varonil, saliendo como de entre las nubes. Y había una mano de una persona común extendiéndose, y solo se tocaban con la punta de este dedo, tanto de parte del que sacaba la mano de arriba como el que iba de aquí. Pero el hombre o la mano que iba de aquí para arriba se notaba. Usted sabe pintar. Hermanos, el que pinta habla con sus pinturas. La pintura habla, como los que pintan las paredes por ahí en la calle. Ellos dan un mensaje ahí, tienen forma de dar un mensaje. Pues hermanos, esa mano que subía era una mano de necesidad. Se veía la necesidad en la mano, la urgencia de la atención.
y la mano de arriba, una mano tan tranquila, que daba seguridad, tan preciosa, y solo se tocaban con este dedo. Y me quedé yo asombrado. Y ahora, hermanos, les cito esto porque estoy buscando que usted, por medio de la palabra de Dios, descubra que el mismo Dios que no tenía necesidad de venir a este mundo, que no tenía necesidad, que no estaba comprometido para hacer nada por nosotros, porque nuestros primeros padres lo desobedecieron. No les importó darle la espalda y simplemente se aliaron con Satanás en el momento cuando desobedecieron a Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios? ¿Qué compromiso tenía Dios con usted y conmigo? Ninguno, porque ya nuestros primeros padres prácticamente nos habían vendido como esclavos a Satanás, como esclavos al pecado. Pero el Dios de los cielos, mirando nuestra condición, hermanos, se movió a misericordia y extendió su mano él mismo y nos saca de aquella condición. Pero no lo vea nada más así como que salió una mano del cielo y llegó a la tierra y nos sacó. No, véalo de la manera correcta, como dice ahí la palabra de Dios. Una vez más, 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. ¿Qué vino a hacer Dios en la persona de Jesús? Al decir Dios estaba en Cristo, está diciendo Dios se manifestó en forma de hombre. Dios se hizo hombre. Pero cuidado con esto, porque podemos decir Dios se hizo hombre, como decir, siendo Dios, se transformó en hombre y dejó de ser Dios. No, era el mismo Dios manifestado en carne. El Señor Jesús podía hacer cualquier cosa que necesitara hacer sin ningún problema. ¿Qué no se acuerda de aquella ocasión cuando estaba el Señor predicando en la casa de Pedro? Que dice la palabra de Dios que había un gentío hasta afuera de la casa. Y dice que venían 4 personas ahí con un inválido, con un paralítico, queriendo que el Señor lo tocara. ¿Cuándo lo iba a tocar si estaba saturado de gente allá? Quisieron entrar seguramente con permiso, déjenos pasar. ¿Qué? Déjenos pasar, ni que nada. Yo no me pierdo lo que está diciendo el Señor. Y no los dejaron pasar. Y dijeron, pero tenemos que entrar. Y la única forma, por el techo. Y se subieron al techo y quitaron ahí el techo y lo bajaron por ahí. Y cuando venía descendiendo, seguramente que el paralítico, ¿verdad? Estaba paralítico, pero no estaba muerto. Podía ver, podía entender, podía sentir. Y al venir descendiendo, imagínense todo lo que hicieron: quitar el techo, basura, caía poco, tierra caía, y el Señor estaba ahí. Y seguramente que el Señor veía todo eso y no decía nada. Y ya cuando venían bajando al paralítico, seguramente con algunas sogas ahí, al llegar a la dirección de la mirada del Señor, imagínense cómo estaba el paralítico. Yo creo que casi se levanta y se va de puro miedo. Y estaba así en dirección del rostro del Señor. Y el Señor lo miró y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como había un montón de judíos ahí y de los más religiosos, lo primero que pensaron allá adentro: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. Y el Señor, que aunque no hablaran, podía entender, por eso era el mismo Dios, podía entender lo que estaban pensando, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este, tus pecados son perdonados? ¿O levantarlo de su parálisis? ¿Qué es más fácil? Se los dijo a los que estaban pensando aquello. ¿Qué es más fácil? Como diciendo, ¿alguien de ustedes le quiere perdonar sus pecados? Ahí está. No, eso solamente Dios. ¿Alguien lo quiere levantar? No, eso solamente Dios. Y dijo el Señor: para que vean que este que está hablando tiene poder para perdonar sus pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho, toma tu cama
Ya olvídate que te van a llevar cargando. Ponte de pie, afírmate, toma tu lecho, toma tu catre, como decimos en México, échatelo al hombro y vete. Y hermanos, aquel hombre tomó su lecho, se lo echó al hombro y se levantó. Se fue sano y se fue perdonado. ¿Quién es ese hombre? Si los mismos judíos estaban diciendo, solamente hay uno que puede perdonar pecados y es Dios. Solamente hay uno que puede levantar al paralítico y es Dios. Pues ahí el Señor hizo las dos cosas para probarles que era el mismo Dios hecho hombre ahí delante de ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio para los hombres que nos haya visitado el Dios de los cielos! Y que haya tomado una naturaleza semejante a la nuestra. Hace muchos años escuchaba yo a un predicador, pero lloraba. Y mientras lloraba, nos decía, había un hombre, eso decía el predicador, había un hombre que no entendía el amor de Dios y no entendía cómo es que Dios mismo había venido. Y dice, y allá iba él pensando por el campo que cómo era que Dios había venido. Y dice, y se quedó parado ahí en un lugar en el campo, mirando unos grandes camiones de esas carapilas, no sé cómo le llaman, esos que van abriendo camino. Allá venían abriendo una carretera. Y él mirando que venían abriendo la carretera y pensando cómo es que Dios vino a este mundo. Y en eso miró y estaba parado a un lado de un hormiguero. Y miró a las hormigas ahí tan contentas, trayendo hojitas, trayendo ramitas, trayendo florecitas para su casa, para alimentarse. Y poco a poco se venía acercando el tractor ahí, la máquina abriendo camino. Y él dice, y van a destruir a estos animalitos tan inofensivos. Se quedó mirándolos tan trabajadores y dijo, los van a destruir. Y dijo, yo creo que voy a ir a decirles que no pasen por aquí. Pero pensó, estos no me van a hacer caso, esas compañías así son, pasan ahí, tiran lo que sea. ¿Y qué hago? Dice, pues las cambiaré de lugar. Y se le ocurrió buscar algo y empezar a echarlas y moverlas a otro lado. Y se dio cuenta que entre más las quería mover, le mordían. Y le mordían, y entre más las quería mover, más le mordían. Y entonces le dijo, ahora sí me entiendes. Entre más los he querido sacar de este mundo, más se ponen en contra mía. No sé si me explico, hermano. Que Dios, mirando a estas hormigas en pecado, mirando a estas hormigas, mirando al mundo como un hormiguero, y sabiendo que viene la destrucción, la condenación, se manifestó, se hizo como una hormiga, entró entre nosotros y se entregó en sacrificio por nosotros. Y aún así, usted vea la gran multitud, la gran mayoría que no les interesa nada de Cristo. Están tan ocupados en los negocios, están tan ocupados en los placeres, están tan ocupados en tantas cosas, pero no hay tiempo para Dios. El Dios que sin necesitarlo, porque ¿qué necesitaba? Yo por eso les digo a los hermanos a veces, hermanos, vengan a la iglesia, busquemos a Dios. Y yo les digo, hermanos, a veces parece que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Hasta casi nos enojamos porque nos digan que vengamos a buscar a Dios.
Y yo les digo, ¿a poco ustedes creen que Dios nos necesita para que le demos adoración? Él tiene ángeles que no han pecado. Ciertamente un gran grupo de ellos se puso en contra de él, que es Satanás y todos aquellos que le siguen, pero tiene millones y millones de ángeles, de querubines, de serafines, de arcángeles, de tantos seres que le adoran a cada instante y que no han pecado como tú y yo. ¿Qué va a necesitar de nosotros? Nosotros somos los que necesitamos de Él, y nosotros somos los que, al saber que tenemos la oportunidad de adorarle, lo hagamos con todo nuestro corazón, sabiendo que es un privilegio para nosotros el que seamos contados entre el pueblo de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Cuando dice Dios estaba en Cristo, Dios estaba en persona entre nosotros. Dios hecho hombre entre nosotros. No estaba Dios en la gloria y Cristo en la tierra separadamente. Estaba Dios en Cristo, Dios hecho hombre, Dios en aquella humanidad para llevarla al sacrificio. Por eso dice, Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo en Cristo? Reconciliando. Fíjese bien, buscando hacer la amistad con nosotros. Qué tremendo. Cuando Cristo nació en Belén de Judea, en los días que nació, nadie en Jerusalén, que era la capital, que era el lugar importante, nadie sabía que el Señor nacía. ¡Qué tremendo! Unos cuantos pastores fueron los que casi en privado se dieron cuenta. Nadie de los religiosos se dio cuenta que nacía el Salvador. Nadie de los religiosos, de los sacerdotes judíos, se daba cuenta que Dios estaba naciendo entre nosotros. ¿Me entiendes, hermano? No se daban cuenta. Te digo, como en privado unos cuantos pastores allá, dice que la gloria de Dios les resplandeció, que se iluminó aquel lugar donde ellos estaban en la noche velando su rebaño, y se oyó una voz que dijo: hoy, en este día, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué precioso! En este día, dijeron los ángeles a los pastores, está naciendo el mismo Dios en forma de hombre. Yo sé que esto inquieta a muchos. Cuando yo digo estas cosas, hay aún pastores que me llaman y me dicen: ignorante, eres un hereje, estás torciendo la escritura. Pero allí dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo. ¿Desde cuándo estaba Dios en Cristo? Cuando empezó a predicar, muchos dicen cuando se bautizó, ahí el Espíritu Santo vino a Cristo. ¿Cómo que vino el Espíritu Santo a Cristo cuando se bautizó? Si el Espíritu Santo lo engendró, si Él es esencia espiritual, el Espíritu Santo se manifestó en María, en aquella criatura. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo cuando se bautizó? Si la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Y cómo va a ser que el Señor Jesús es bautizado por el Espíritu Santo cuando se bautiza a los 30 años? Si Juan el Bautista desde el vientre de la madre fue lleno del Espíritu Santo. No, hermano, ahí cuando se bautizó, Dios dio testimonio que aquel era el Mesías esperado, que aquel era el Salvador del mundo, para que se diera cuenta Juan el Bautista
¿quién lo iba a reemplazar? ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 5:19. Por eso no me muevo tanto, me espero hasta que lo entienda. Dios estaba en Cristo, reconciliando con Él al mundo. No dice que Dios estaba allá en el tercer cielo y Jesús acá en la tierra, y que Jesús estaba reconciliándolo con Dios que estaba en el cielo. No, dice Dios estaba en esta tierra en la persona de Jesús. Ahí estaba reconciliando a los hombres con Él. Dios estaba reconciliando consigo mismo, con Él mismo a los hombres. ¿Y cómo se reconcilia a los hombres con Él? Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Ahí sí le invito a que lea la Biblia. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Aleluya. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay muchos predicadores ignorantes que les dicen a los miembros: usted no se puede ir de esta iglesia porque a usted yo le di el nuevo nacimiento. Usted nació aquí y nació porque yo le di el mensaje. No, hermano, usted es hijo de Dios. Usted no es hijo de Rafael Rodríguez. Tengan mucho cuidado, porque en estos días hay muchos por ahí predicando acerca de la paternidad espiritual. Fíjese bien, de la paternidad espiritual. ¿Qué quiere decir? Que hay predicadores que están buscando envolverle la mente a los hermanos para que los vean como sus papás espirituales. Aquí no hay más padre espiritual que Dios. Aquí no hay más padre espiritual que Dios. Él es el único. Acuérdese que Cristo dijo: en la tierra no tendrás muchos padres, solamente hay uno, el Padre Celestial. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay un movimiento por ahí que busca envolver a la gente y les hablan. Ya les voy a predicar un día de estos de eso. Cómo encuentran escrituras donde, como el apóstol Pablo que dijo, aunque tengan 10,000 años, 10,000 maestros, en Cristo solamente tienen un padre espiritual. Como diciendo: yo soy su padre espiritual. Hay forma de decirlo, pero de decirlo espiritualmente sin robarle nada a Dios. Ahí luego les explico. Pero recuerde esto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Recuerde, no estaba Dios en el tercer cielo, ahí estaba en Jesús. Dios estaba en Cristo, porque al hablar que Dios estaba en Cristo, está hablando del sacrificio, porque de eso estamos hablando ahí. Dios estaba en Cristo, no se está hablando de la gloria, se está hablando de la tierra. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, reconciliando al mundo con Él, ahí. Ahora, ¿cómo se reconcilia? Romanos 5:10, ¿qué dice? Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Deténgase ahí. Cuando el Señor Jesús estaba agonizando, Dios nos estaba reconciliando a los seres humanos con Él. Ojalá que me entiendan. Somos reconciliados. Nos amistamos con Dios una vez más por el sacrificio que Él mismo llevó a cabo en esta tierra, en aquella humanidad que Él asumió, en aquella humanidad que Él tomó. ¿Sí me entiendes, hermano? Así se reconcilian los hombres con Dios, y Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Él mismo. Qué preciosa es la palabra de Dios. Volvamos a aquella escritura con que comenzamos en esta noche, porque en esta noche alguien va a tener una experiencia con el poder de Dios. Alguien va a sentir algo glorioso. Alguien va a temblar, alguien se va a estremecer, alguien va a caer al piso por el poder de Dios,
alguien va a sanar de su enfermedad. ¿De qué enfermedad, hermano? De cualquier enfermedad. Necesitamos creer, necesitamos dar un paso de fe, necesitamos encaminarnos por la senda donde caminan los santos. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Estamos provocando que se derrame una bendición especial de parte de Dios. Necesitamos creerlo, necesitamos insistir. Recuérdese que Cristo dijo: aquel que toca se le abre. Y usted, cuando va a buscar a alguien y va con una necesidad, no toca una vez y si no abren se va, porque se va con su necesidad. Si va con alguien que le puede ayudar, usted va y toca una vez, y si no salen, dice: ¿a poco toqué muy despacio? Y toca otra vez. Y si no salen, dice: pues estarán muy retirados, o ¿a poco están haciendo algo y van a tardar en llegar? Le toca otra vez. Y si no le abren y puede darse vuelta alrededor de la casa, se va por ahí, le toca por la ventana, con mucho cuidado para no molestar al Señor, porque a poco no le presta, pero ahí busca la forma, pero no se va inmediatamente. Nosotros queremos una bendición de parte de Dios, y ya empezamos a tocar, y vamos a seguir tocando, porque aquel que toca se le abre. Al que pide se le da. Si no se le da a la primera, se le dará a la segunda. Si no se le dará a la segunda, a la tercera. Pero el Señor Jesús dijo: oren sin parar. Háganse como aquella mujer, dijo el Señor, que no le querían hacer justicia, y todos los días iba con el juez para que le hiciera justicia, hasta que el juez se cansó y dijo: ¿sabes qué? Ahora sí te voy a hacer justicia, porque ya me cansaste. Y dijo el Señor: así como esa viuda, así también ustedes. No paren de decirle al Señor que necesitan. No se cansen, porque a poco el Señor nos está probando. ¿Me entiendes, hermano? Esto es para los que tienen una necesidad hoy, cualquiera que sea. Aquella ocasión, cuando el Señor estaba bendiciendo a los judíos, y viene una mujer que no era judía, y todavía no era tiempo de ellos. El Señor primeramente vino a los judíos. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 10, si usted lo lee, le va a decir ahí que el Señor les dijo a los judíos, a los discípulos que eran judíos: no se vayan por los pueblos de los gentiles, no vayan por los caminos de los gentiles. Primeramente vamos a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y cuando el Señor andaba bendiciendo, se mete una mujer que no era judía. Señor, tengo una hija que está poseída por demonios. Señor, sálvala, Señor. Y el Señor ni le respondía. Seguía él haciendo su trabajo y predicando. Señor, tengo una hija que está poseída de demonios. Señor, ayúdame. Y ni la volteaba a ver, como para ver si le importaba. Aquí hay personas que han sentido que el Señor no les ha volteado a ver. Capta, recibe el mensaje. No es que no ha querido voltearte a ver, ha querido ver a ver si te interesa realmente. Aquella mujer le habló 2, 3 veces y nada. Al final volvió a insistir: Señor, mira a mi hija. Y le dijo el Señor: ando repartiendo la comida a los hijos. No hay tiempo para los perritos. Qué tremendo, ¿no? Era como para decir: ya me dijo perro el Señor. Ya el Señor me ofendió, me dijo perro. Y el Señor se dio la vuelta después de decirle: le ando repartiendo la comida a los hijos. No es bueno echarle la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer se armó de valor y le pegó un grito: sí, Señor, soy como un perro, pero Señor, acuérdate que los perros comen
de las migajas que se les caen a los amos. Aquí está un perrito, Señor. No te dediques a mí con una migajita de esas que ellos están recibiendo. Con eso tengo. Ahí me como lo que les sobre a ellos y con eso tengo. Y le dijo el Señor, como si lo hubiera vencido: grande es tu fe, mujer. Hágase como tú quieres. Esta noche es noche de victoria. Esta noche es noche de bendición. Estamos aquí para recibir la bendición de parte de Dios. Recuerda nuestro tema en esta noche: el mismo Dios de los cielos ha venido a rescatarnos, ha venido a salvarnos, ha venido a bendecirnos. El mismo Dios. ¡Qué tremendo! Volvamos a Isaías capítulo 25. Creo que ahora lo vas a ver mejor. Isaías capítulo 25, versículo 9. Aquí parece que se ve llegar a Dios en forma de hombre. Y dice, verso 9: y se dirá en aquel día, he aquí, como mirando a Jesús, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Porque ¿no es Jesús el Salvador del mundo? Sí, es Jesús el Salvador. Dijo Cristo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice ahí en el verso 9, Isaías 25, 9: y se dirá en aquel día, cuando venga Cristo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Aquí, 700 años antes, está hablando de cuando Cristo viniera. Usted puede verlo más a fondo. Se va a ver como el tiempo cuando Dios trate con el pueblo de Israel para el tiempo del reino milenial. Pero si el pueblo de Israel lo hubiera recibido, esto se hubiera cumplido en ellos. Pero como el pueblo de Israel lo rechazó, esta profecía se está cumpliendo en cada uno de los creyentes, de los que creemos en Cristo, de los que no somos judíos, de los que nos arrodillábamos ante un pedazo de piedra labrada, de los que nos arrodillábamos delante de una cruz, los que nos arrodillábamos delante de una imagen que no tenía vida, porque son imágenes hechas por los hombres. Ahí el Dios de los cielos llegó a nosotros, que no lo buscábamos, y llegó a nosotros, y hay millones de testimonios que nosotros sí le hemos recibido. Entonces nosotros sí podemos verlo con los ojos de la fe, que cuando se diga, como se dice aquí en la escritura, mira, haz de cuenta que cuando tú creíste en Cristo, haz de cuenta que cuando tú creíste en Cristo se te dijo: he aquí, este es nuestro Dios, el Dios que vino a salvarnos. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Mira lo que dice, hablando del Salvador que vendría 700 años antes que viniera. Aquí se estaba hablando de él, y dice ahí al final: este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como mirando a Jesús y diciendo: este es Jehová, o Yahweh, como quieran llamarle. Este es, porque es el mismo Dios manifestado en carne. Este es Jehová, le hemos esperado y nos salvará. El mismo Dios se manifestó entre nosotros para salvarnos. Él no mandó a alguien más. Cuando dice Dios envió a su Hijo, quiere decir Dios se hizo hombre, Dios se manifestó en carne. Es triste, ya lo vamos a ver más adelante, es triste leer y que se diga que Jesús se hizo hombre, que Jesús se encarnó.
¿Cómo vamos a decir eso? Si hablamos de la encarnación, ¿cómo vamos a hablar que Jesús se encarnó, que Jesús se hizo hombre, si Jesús nació hace 2000 años de María? No sé si me estoy dando a entender. Inclusive me voy un poquito más allá a hablar del Mesías, porque ya hablar del Mesías no es hablar solamente de Dios Espíritu, es hablar del ungido, de alguien que tendría que tener una humanidad semejante a la nuestra. Entonces, mi hermano, mi hermana, ahí comienza Jesús naciendo de María. Pero cuando está hablando en Isaías, está hablando de Dios, habla de Jehová. Y dice, cuando le veamos, vamos a decir, hablando de Jesús, este es Jehová. Le hemos esperado, Él mismo nos salvará. El mismo Dios llegando a salvar a los hombres. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Como quisiera que en esta noche alguien fuera tocado por el mismo Dios, alguien tuviera esa revelación y pudiera sentir cómo el mismo Dios lo rescata, cómo el mismo Dios lo sana. Este es Jehová. Léalo una vez más para pasar a otra escritura. No puedo moverme hasta que usted lo entienda, porque es algo maravilloso. Y se dirá en aquel día, cuando se manifieste el Salvador, que no es Dios Espíritu, sino Dios manifestado en carne, porque salva precisamente por medio de ese sacrificio. He aquí, dirigiéndose a Jesús, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Me llama la atención lo que dice, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el Antiguo Testamento se anunciaba que Dios vendría, Él mismo, pero por supuesto se manifiesta en forma humana, en forma de hombre. Cristo no cometió ningún pecado. Cristo, hermanos, habló y siempre habló sabiduría. Cristo dijo, ¿por cuál de las palabras que ha hablado ustedes me quieren matar? Y le decían, no te vamos a matar por las palabras que dices, ni por las obras que haces. Las palabras que tú dices son palabras de Dios, las obras que tú haces son obras de Dios. Te vamos a matar porque siendo hombre tú mismo te haces Dios. El Señor nunca quiso hacerse Dios. Él fue Dios, Él era Dios, Él es Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo, me llama la atención estas escrituras del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 43, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Isaías 43, versículo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso. Oiga esto. Dice, hablándole Dios al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos. Eran los únicos que conocían al verdadero Dios. Eran los únicos que podían dar a conocer al verdadero Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y aquí ya se refiere a la manifestación del Señor Jesús. Y mi siervo, porque ya se refiere a la humanidad, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis y entendáis que yo mismo soy. Y entendáis que yo mismo soy. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Cuando usted tenga tiempo, lea la Biblia en inglés, la Biblia del rey Jaime, King James que le llaman, y lea esa escritura
y dice Dios, para que entiendan que yo, Dios, soy Él. I am He. Yo soy Él. Dice, ustedes son mis testigos. Quiero que entiendan, quiero que tengan la revelación que yo soy Él. Hablando Dios, yo soy Él. Fíjese bien, qué precioso. Y es lo mismo que leemos acá en español. Dice así en el verso 10. Vosotros sois mis testigos. Habla con los judíos. Dice Jehová, está diciendo Dios. Y mi siervo que yo escogí, refiriéndose al Señor Jesús, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que soy yo mismo, que no es otro, que no es uno más chiquito, que no es uno separado de mí, que soy yo que me he manifestado en forma de hombre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, ¿cuál es nuestro tema en esta noche? Nuestro tema es que el mismo Dios ha venido a salvarnos. El mismo Dios ha venido a visitarnos. El mismo Dios está entre nosotros. ¿De qué religión vienen ustedes? Yo vengo de la Iglesia Católica como religión. Todos los que estamos aquí yo creo que venimos de ahí. Y la Iglesia Católica nos enseñó en estos días. ¿A cómo estamos hoy? 26 de qué? De diciembre. Hace 2 días, supuestamente, ¿qué se dice? ¿Qué se enseña en la Iglesia Católica? ¿Que nació quién? Hermanos, ustedes ya no son católicos originales, porque a mí se me enseñó en la Iglesia Católica el nacimiento del niño Dios. Fíjese bien, el nacimiento del niño Dios tiene que ver con esto que estamos estudiando hoy, el nacimiento del niño Dios. Pero eso es algo todavía más grande si lo vemos de esta manera. Si es el niño Dios, entonces es el mismo Dios naciendo como niño. Es el mismo Dios participando de una humanidad semejante a la nuestra. Es el mismo Dios, para que no digamos, no Señor, tú no me comprendes, tú no me entiendes, yo aquí sufro. No, si yo nací entre ustedes y tú naciste en un petate, yo nací ahí entre la paja de los animales. Porque dice la Biblia que el Señor Jesús no nació en una casa común. No había un lugar en el hotel de aquellos tiempos, en el mesón. Le dijeron, no hay cuarto para ustedes. Bueno, en algún rinconcito allá adentro, no hay lugar allá adentro. Bueno, aunque sea en la casa aquí del que está al pendiente del mesón, no hay lugar en mi casa. Entonces, ¿dónde? Si quieres nacer, vete al corral de las vacas. Y allá, en tiempo de fríos, a nacer entre los animales, con el frío. Allá, porque no había lugar en la casa, porque no había lugar en el mesón, allá entre los animales. Y yo siempre le he dicho, Señor, si ya sabías cómo te íbamos a recibir, ¿para qué viniste? ¿Por qué no nos dejaste a todos ir naciendo e irnos a la condenación eterna? Porque así como te pagamos, así como te recibimos, quiere nacer, allá está el pesebre, y allá nació en el pesebre. Y creció trabajando como cualquier jovencito, pero era el mismo Dios manifestado en carne. Y llegó el día, hermanos, cuando empezó su ministerio, se dio a conocer que ya era tiempo de salvar al mundo. Y se dio a conocer, hermanos, y no lo recibían, lo rechazaban, hasta lo quisieron matar varias veces. ¡Qué tremendo! Y yo le digo, Señor,
mientras que no ibas a la cruz, podías desaparecerte de aquí y aparecer en la gloria, tú solito, dando testimonio y diciendo: fui a la tierra, no me quisieron, me vine, todo había quedado bien, pero todos nosotros nos hubiéramos ido a la condenación eterna. Pero el Señor confió que alguien creería. Y aquí estamos tú y yo en esta noche. No estamos celebrando una tradición como muchos lo hacen. Estamos aquí recordando al Dios de los cielos, que se manifestó en forma de hombre y que llevó vergüenza tras vergüenza, y al final fue al sacrificio en aquella humanidad por amor a ti y por amor a mí. Y aquí estamos hoy, como te digo, no llevando a cabo o cumpliendo con una tradición, sino regocijándonos en lo que el Dios de los cielos ha hecho por nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por habernos visitado. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado en ese sacrificio cruento. Gracias por derramar tu preciosa sangre. Gracias por entregarte al sacrificio. Aquí estamos en esta noche agradeciéndote por esa entrega, por ese regalo. Aquí estamos dándote gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, tú fuiste, Señor, no te detuviste, a eso venías y lo llevaste a cabo. Gracias, Padre Celestial. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, hermana. Estamos en los días que se celebra como una tradición el nacimiento del Señor, pero nosotros estamos recordando, remembrando, pero con la Sagrada Escritura que nos muestra que el mismo Dios nos ha visitado, que el mismo Dios ha venido a salvarnos, y estamos en estos momentos reconociendo su gran favor y agradeciéndole por todas sus bondades y misericordias.